El plan de salvación. Parte 2. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Pasó el viejo hombre y ahora eres renovado porque fue invocado el nombre del Señor Jesucristo. Fue invocado el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, tú dices, cuando en Mateo 28:18 Jesús les mandó a los apóstoles que doctrinaran, los enseñaran y luego los bautizaran en el nombre de Jesucristo. Todavía podemos mirar algo de la invocación. Cuando el nombre fue invocado en el nombre, 28:18, dice, pero el ser acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Toda la potestad se le dio al Señor Jesucristo para gobernar todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta escritura Dios se la dio a Pedro. Usted puede decirme, pero ¿cómo puedo invocar el nombre de Jesucristo en mí? Bueno, estos son unos papeles de un carro. Y el carro supuestamente es un título del carro. Y el título lleva su nombre. No quiero decirle que con esto usted está perdonada. No. Esto es para comprobar al tránsito, al federal, a la policía, en caso de un robo, al federal, en caso de que lo detenga borracho, y al tránsito, en caso de que se pase una luz. Este título sirve para eso. Lo contrario es que si usted no lleva este título, usted está robando. La policía lo detiene. El tránsito lo detiene. La policía lo arresta y lo mete a la cárcel porque este vehículo no tiene la registración. ¿Cuál es ese? Su nombre. Jesús les mandó a que todos fueran a ser discípulos,
Pero ¿en qué momento les dijo que hicieran sacerdotes? Porque él era el único sacerdote, el Hijo del Dios Altísimo, por orden de Melquisedec. Él era el mismo Melquisedec. Y aún él no se hacía decir que él era el gran sacerdote. Pero hoy en la tierra, muchos se hacen pasar por profetas. Que tus ojos no te engañen. La Biblia no engaña a nadie. Dice que el último profeta, allí en Juan, era hasta los tiempos de Juan el Bautista. Antes nosotros no teníamos ni parte ni suerte. Bueno, según de Timoteo 2:15 nos dice: procurar con diligencia presentarse ante Dios aprobado como obrero. Les acabo de decir que el Señor dice hacer discípulos, obreros. Son aquellos apóstoles. Los apóstoles eran los obreros de Jesús. Los discípulos somos usted y yo. Presentarse con diligencia, presentarse ante Dios aprobado como obrero. Una persona que no está sujeta a la palabra de Dios en la Biblia, hablando, dice muchas cosas. Lo dice que no tiene de qué avergonzarse. Imagínense. Por ejemplo, una persona que toma, se emborracha, adultera, fornica, etc. Y luego va al altar y lo primero que habla es vergonzoso. No instruye la palabra de Dios, sino puras cosas. Que miró a fulana de tal, que miró a sutana mangana. Y esto no va con esta cita. Mas aquella persona procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado como obrero. Que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Dice el Señor en Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Creyendo. La palabra creyendo la pudimos decir creyeres,
Cree creyendo. Tenemos tres maneras como esta palabra, si creyendo. Pero ¿cómo? No puedo entender esa palabra. Creyeres, cree, creyendo. Si creyeres en tu corazón que Jesús, Dios lo levantó, eso es, si tú creyeres que Dios lo levantó en tu corazón, serás salvo. En esta oración, el Señor dice, todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Sabemos que cada palabra de creer se divide en distintas maneras, pero en una sola interpretación. Si creyeres en tu corazón que Jesús lo levantó, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree. Ahora, en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, el capítulo de Romanos 10:10 y 9 hay una clave para tu salvación. Si yo pido que mi Señor me perdone todos mis pecados, creyendo, lo recibiré. Pero si yo no lo creo, ¿cómo voy a recibir si no lo creo? Por eso dice, creyendo, creyeres, cree. Y ya que lo estás creyendo, tu corazón suelta aquella pasión de relajamiento y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y aquí viene la iglesia de Cristo Jesús, los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a leerlo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí viene la iglesia. En el 2:21. En que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué dijo? En que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Pero qué no es el templo donde yo me congrego? ¿El templo es el que va a crecer? No. El templo es usted. La iglesia es usted. El crecimiento
Dios lo da. Santo es usted. Por eso la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. En que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Los apóstoles en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Este fundamento y el crecimiento es cuando usted viene a Cristo y se bautiza. Dios le da el Espíritu Santo para que usted siga creciendo, trayendo más personas. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el Cristo Jesús? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios 3:9. Nosotros somos labranza, somos el edificio, somos colaboradores de Cristo Jesús, obreros, atalayas, mensajeros, trompeta, anunciantes, tenemos todos esos títulos de presentación. Conforme a la gracia de Dios que me es sido dada yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edificar. Tal vez nadie dice de los fundamentos, no debemos de poner otro fundamento más que el que ya está puesto, Jesucristo mismo. Y luego dice, hay de aquel que ponga otro fundamento. Y dice, y conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno me mire cómo sobre edifica. Muchas personas pensamos que realmente, porque todos son colaboradores, todos los que predican la palabra de Dios son colaboradores de Cristo. Todos
todos predican la palabra de Dios, pero no todos tienen la salvación, no todos tienen el perdón de pecados. Colosenses 2:4. Esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirar que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas. Se utilizan según las tradiciones de los hombres conforme a los rendimientos del mundo y no según a Cristo. Aquí está, esos son los que están queriendo poner un fundamento sobre del fundamento que ya está fundado. Engañan, meten un montón de filosofía, sutileza, remimientos del mundo y siguen instrucciones tradicionales. 6 plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la archiva lignitud, la profundidad y la lectura. Tenemos que leer paso a paso lo que el Señor nos quiere dar. Por ejemplo, Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son de la ley para sí mismos. Lo que fue de la ley, fue de la ley. Lo que es de la gracia, de la gracia. Pero muchos, nosotros de los gentiles, pensamos que todo está bien, trayendo tradiciones, cosas que a nosotros no nos corresponden, pensando que todo es bueno. Pero nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, nos ha dado el concepto de conocer más al Señor, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no es Dios solamente de los judíos, no, sino también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y justificará por la fe a los circuncisión, porque, aleluya, porque medio de la fe, de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidimos la ley de ninguna manera, sino confirmamos la ley. Que pues diremos que ellos, Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que glorificarse por no para con Dios.
porque que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deudor. Mas el que no obra, sino cree en aquel justifica el limpio, en su fe le es contado por justicia. Si cree, le es contado por justicia. Si no cree, pues no le va a contar nada. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, conviviremos aún en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él y para él. Amén.